Hola, mi nombre es Rodrigo Luna y esto no es un podcast. Un nuevo capítulo, soy consciente de que siempre repito la misma intro, pero no hay nada más que decir. Un nuevo candidato, una nueva entrevista para esta nueva temporada política en La Parrafada. Antes de empezar, queremos recalcar que este medio no es parte de ningún partido político y ni simpatizante de ningún candidato. Estas entrevistas son netamente informativas para que puedas tener un voto informado. El medio de comunicación, La Parrafada, no se hace responsable de las opiniones vertidas por el invitado del día de hoy. Bien, hecha la formalidad, ahora sí podemos empezar. Toca presentar un candidato, casi influencer, se podría decir, en las redes sociales. Va por Lima Metropolitana en el partido Avanza País y este 11 de abril espera que escribas el número 14. Alejandro Cabero, bienvenido. Gracias, Rodrigo, a ti por la invitación. ¿Influencer? ¿Casi influencer? ¿No? No, no creo, mira, o sea, no tengo ni un décimo de los seguidores que tienen los verdaderos influencers en las redes sociales, ¿no? Bien. Espero que eso no signifique que no voy a tener más votos que los influencers, que los seguidores que tienen esos influencers, ¿no? Si las cosas no cambian en tema de calendario, estamos ya a semanas de las elecciones, a días contados de las elecciones. ¿Cómo llegas a estas alturas del partido? Mira, con mucho optimismo. Creo que la campaña de Avanza País ha ido avanzando progresivamente. Yo creo que vamos a llegar muy sólidos al 11 de abril. Me doy cuenta que siento que cada vez la gente se está dando cuenta que estamos, digamos, escaseando de buenos candidatos presidenciales, y creo que Hernando de Soto puede ahí significar en el último tramo de la campaña una opción interesante para mucha gente, y creo que tenemos la posibilidad de seguir subiendo, ¿no? Bien, dentro de este programa, si bien no recuerdo el candidato, mencionaron que las elecciones generales en el Perú son una suerte de licuado de candidatos que traía consigo la desorientación finalmente del elector y se planteó dividir las elecciones congresales de las presidenciales. ¿Cómo lo ves? Mira, yo no soy partidario de pasar la elección congresal. Hay quienes han planteado pasarla a la segunda vuelta, entiendo yo. Yo creo que no, porque eso le quitaría mucha representatividad al Congreso, ¿no? Básicamente la gente tendrías un Congreso de dos partidos, ¿no? Y yo creo que en realidad para fortalecer la representación y hacerle la vida más fácil a la gente también, porque hoy día, acuérdate, en Lima votamos, o sea, en Lima hay más de 700 candidatos, ¿no? Es imposible para cualquier ciudadano diligente que quiera, digamos, investigar las hojas de vida de todos, hacerlo en los 2 meses que hay, es prácticamente imposible. Entonces, una de las cosas que yo estoy planteando es la creación de distritos electorales uninominales, ¿no? Como es en otros países. Lima, por ejemplo, tiene 33 congresistas, ¿no? Uno dice, ¿cuál de los 33 se preocupa por los problemas de Lima? Los 33 se tiran la pelota sobre medio ambiente, inseguridad ciudadana, transporte, contaminación del aire, etc. Ninguno de los tres se preocupa de eso. Los congresistas de Lima terminan siendo congresistas preocupados de los grandes temas nacionales, buscando si van a vacar o no van a vacar al presidente, ¿no? Y realmente no se preocupan por los problemas. Si nosotros, por ejemplo, dividiéramos Lima en 33 circunscripciones electorales uninominales, en función de la población, evidentemente, ¿no? Y cada ciudadano de Lima escogiese a un representante en su circunscripción electoral, sería mucho más fácil investigar los planes de gobierno, conocer las propuestas, ¿no es cierto? Y además, cuando esa persona llega al Congreso, hay una relación de representación mucho más directa. Yo sé perfectamente quién es mi congresista y quién es el congresista que me tiene que rendir cuentas, ¿no? Creo que eso ayudaría mucho a diluir esta sensación de salir a la calle y ver 700 millones de carteles, no saber, no saber quiénes bien están postulando, quiénes no. Y lo mismo ocurriría también, bueno, con el tiempo, lo que generan los distritos electorales uninominales es la reducción de los partidos. Porque tú puedes tener 24 partidos compitiendo por 33 curules, digamos, ¿no? Como que quien trata de conseguir así por la suerte una curul, pero si no puedes tener 24 compitiendo por un solo sitio en una circunscripción, tienes que forzar de todas maneras las alianzas partidarias. Por tanto, también ayudaría a reducir el número de partidos y seguramente a hacernos la vida más fácil a los ciudadanos al momento de investigar sobre las ideas y las propuestas, ¿no? Bien, ya que has mencionado la cantidad de partidos que hay,
¿Te parece válido excluir a candidatos presidenciales a 45 días de las elecciones? No, para nada, para nada. Me parece a mí un abuso del derecho total, ¿no? Mira, yo te diría que debe existir una etapa en la que tú puedas tachar y sea razonable, ¿no? Pero eso debe ser 15 días después de la inscripción en diciembre y ahí se tiene que hacer la investigación y se cierra la etapa. Tú no puedes estar hasta el 15 de marzo, cuando falta un mes a la elección, con la posibilidad de votar candidatos presidenciales de las elecciones. Eso me parece verdaderamente una cosa bien poco democrática. Yo, o sea, y lo que más me preocupa, Rodrigo, es que en el Perú tranquilamente podría pasar que mañana lo saquen a López Aliá, que mañana lo saquen a Forsyth, que mañana y la gente no protestaría seguramente. O sea, hay mucha, digamos, pasividad de la ciudadanía respecto a, lo sacamos, no pasa nada, lo sacamos, no pasa nada, ¿no? Pasó el 2016, probablemente pueda volver a pasar ahora. Se tiene que primero retroceder muchísimo estas etapas, tiene que ser algo muy, muy al comienzo de la inscripción, por un tiempo muy limitado, no pueden haber 2 meses de tiempo en el que te puede sacar el jurado, primero. Y segundo, lo que necesitamos es que existan otro tipo de sanciones, ¿no? O sea, no es proporcional que por un error material en una hoja de vida te excluyan, ¿no? Bien, seguramente que iremos viendo en los siguientes días cómo se va ordenando la situación, pero empezando a hablar ya de Alejandro Cabero como tal, ¿te consideras una persona con privilegios? Mira, sí, yo te diría que sí, creo que he tenido muchos privilegios en la vida y quiero, y justamente por eso me preocupa y quiero que la mayoría de peruanos en este país puedan tener las mismas oportunidades que yo tuve. O sea, para mí, evidentemente, haber tenido mejor educación, haber nacido en un lugar mejor constituido, socioeconómicamente mejor, es un privilegio, evidentemente que sí, no lo voy a negar, pero justamente por esas razones que quiero que todos los peruanos puedan tener las mismas oportunidades, ¿no? Y creo que es fundamental que quienes además nos metamos en política, podamos hacer algo por cambiar la realidad de nuestro país que realmente tiene muchísimas cosas por mejorarse, ¿no? Bien, he tomado tu opinión de entrevistas pasadas que has dado con respecto a tu posición. Eres un liberal. ¿Crees en el sistema capitalista? Sí, claro, claro. Bien, pero ¿cómo vamos a asegurar en ese sistema capitalista que defiendes que la optimización de las capacidades de producción de la persona lleven consigo su bienestar social y económico? Lo que pasa es que tú no puedes optimizarlo de arriba hacia abajo. Eso a Hayek le llamaba la fatal arrogancia, ¿no? Pensar que puede venir un burócrata a tomar las decisiones de la economía. Lo que hace virtuoso al mercado es que son cientos de millones de interacciones al día las que generan, es la gente la que tiene esa información para tomar las mejores decisiones. No hay forma de que venga un burócrata de arriba y te diga lo que tú tienes que producir o lo que tú tienes que comprar o lo que tú tienes que hacer, porque eso no es eficiente. El burócrata siempre tiene menos información que la gran mayoría de los ciudadanos. Siempre, siempre. Sí. O sea, ningún funcionario público va a tener más información que la gente que vive el día a día su propia realidad. Entonces, y mira, eso con respecto a la optimización de los recursos o la optimización de la producción, ¿no? Porque finalmente, mira tú los ejemplos de las economías planificadas, cómo fracasó Rusia, la Unión Soviética, cómo fracasó Venezuela. La planificación central no funciona, ¿no? Y en cuanto a la desigualdad, tampoco es cierto. Mira tú, en el Perú, por ejemplo, que ha aplicado un sistema de relativa libertad económica, porque el Perú todavía le falta mucho camino por recorrer para ser una economía verdaderamente libre, ¿no? Y verdaderamente tener competencia y acceso, y sobre todo acceso a mercado, con un 70% de gente en la informalidad que no puede participar en igualdad de condiciones de todos los beneficios de la formalidad, acceso a crédito, seguridad jurídica, acceso a mercados, etcétera. Pero con todas las imperfecciones del sistema de libertad económica que ha habido en el Perú, de acuerdo al Instituto Peruano de Economía, el 10% más pobre del Perú aumentó sus ingresos en 60%, mientras que el 10% más rico del Perú solo lo aumentó en 9%. Entonces, el beneficio de la libertad económica ha sido enormemente más impactante para la gente de menos recursos, ¿no? Tenemos que generar mucha más riqueza para que todos podamos ir arriba, ¿no? No se trata, como quiere Venezuela, de igualar a todos, pero igualarnos a todos abajo. Lo que hay que hacer es igualar a todos hacia arriba, y para eso la economía tiene que crecer, ¿no? La economía no es una torta estática, por eso hablamos de crecimiento todo, ¿no? Porque la riqueza aumenta, y conforme más aumenta, hay más riqueza para todos, evidentemente. ¿El país quizás vagabundea sus recursos?
yo creo que el Perú, por ejemplo, en lugar de estar exportando tierra a China, podría exportar cables de cobre, ¿no? Podríamos generar mucho más valor agregado, pero el valor agregado de la innovación va a venir en cuanto le demos más libertad a las empresas para poder encontrar cuál es la ventaja comparativa que tiene el Perú respecto a otros países del mundo, ¿no? Hay gente en la izquierda que quiere acabar con la minería en el Perú, cuando la minería en el Perú es una de las principales ventajas comparativas. El Perú es enormemente competitivo respecto a otros países del mundo, respecto a la minería, por los enormes recursos que tenemos. Sería tonto no ver esos recursos, ¿no? Quizás no podamos competir con Corea del Sur en hacer chips de alta tecnología, ¿no? De repente no seamos comparativamente competitivos respecto de eso, pero hay muchas cosas en las que el Perú es enormemente competitivo y tenemos que encontrar esas ventajas comparativas y potenciarlas a lo más posible en la agricultura, en el turismo, en la minería, ¿no es cierto? Hay enormes en potencial hidroeléctrico, gasífero, tenemos enorme potencial en muchas áreas, ¿no? Bien, el tema de la minería, que me parece sumamente importante, porque parte de la economía peruana se debe a las exportaciones mineras que tiene el Perú. El país es un país minero. Pero, ¿cómo combatir a una informalidad dentro de la minería? Mira, hay dos cosas, ¿no? Yo creo que es importante distinguir al informal del ilegal, ¿no? El ilegal es aquel que en flagrante violación de la norma contamina, depreda los bosques, tira mercurio al río. Ese es el minero ilegal, ¿no? Pero el minero informal es aquel pequeño minero que quiere formalizarse, pero esa formalización le resulta muy costosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la formalización en el Perú, y ese es un problema no solamente que aplica al sector minero, sino aplica en realidad a casi todos los rubros de la economía del Perú. Hernando siempre dice, el problema del Perú no es la informalidad, es la excesiva formalización, el formalismo, lo que es costoso en el Perú, ¿no? El Perú emite, por ejemplo, en todo nivel del Estado, más o menos unas 28.000 normas al año, ¿no? Ninguna micro pequeña, normas, ¿no? Desde leyes hasta reglamentos, ¿no? Digamos, ningún micro pequeño empresario tiene la capacidad de cumplir esa maraña normativa. Por eso, solo el 30% que tiene la productividad suficiente o el acceso a capital suficiente puede cumplir con esa formalidad. Y tú tienes al 70% de la gente que quiere participar de la economía de mercado, que quiere participar de un capitalismo popular, y lamentablemente no puede, porque tiene estas enormes murallas que finalmente lo que te crean es dos países en paralelo, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? En Perú hay dos países donde el 70% respeta un derecho que no emana del Estado. Eso no solo es un problema económico, Rodrigo, es un enorme problema social, es una fractura social enorme, ¿no? Entonces, ocurre en todos los sectores de la economía y ocurre también en la minería. Necesitamos una ley de formalización minera realista. La ley que se dio en el gobierno de Antumala formalizó a menos del 0.5% de los mineros informales que hay en el Perú. No sirvió para absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿Qué crees que falló ahí? los costos de formalizarse. Lo que es difícil en el Perú es lo que toma en tiempo, en costo, ¿cómo te digo? En lo que significa, porque la formalización es cumplir una serie de estándares, y los estándares cuestan, pues, lamentablemente cuestan. Entonces hay que encontrar un estándar realista para la gente, realista. Yo no digo si el estándar es lo mejor que hay o lo peor que hay, necesitamos algo que se adecue a la realidad de la gente, a la productividad del sector, a la capacidad de generar valor y capital del sector, ¿no? Y algo que sea realista. En el Perú tenemos regímenes que son evidentemente, que solamente existen evidentemente en el papel, porque en la realidad no van adecuada a los niveles de productividad, de creación de capital que tienen grandes sectores de la economía peruana, ¿no? Por eso hay Bien, ya tanto... que estamos, perfecto, ya que estamos hablando del tema del sector informal, dentro de tus propuestas en reconstrucción económica, citas apoyar al sector informal como tal. ¿Esto va acompañado de qué? ¿De qué Mira, beneficios? exacto, para racionalizar la maraña regulatoria que existe en el Estado, tenemos que cambiar los incentivos bajo los cuales el Estado produce normativa, ¿no? Eh,
una medida muy concreta, por ejemplo, que estamos llevando al Congreso, es el 2 por 1 regulatorio, que lo ha planteado también Adriana Tudela, lo estoy planteando yo, que significa nada más que por cada nueva regulación que emita el Estado, tiene que eliminar dos, ¿no? Eso obliga, cambia el incentivo, mejor dicho, para que el Estado tenga que racionalizar mucho mejor su regulación. O sea, ya no va a poder decir, regulo porque soy el Estado y porque soy un burócrata que puede decidir desde arriba que cómo tiene que ser regulado y regulo y regulo y regulo y regulo. No, señor. Si usted quiere regular, tiene que también en el camino ver qué regulación es más importante, ¿no? Hacer un análisis costo-beneficio, porque tiene que borrarse dos. Entonces, ¿cuál es real, qué es realmente lo importante de regular y qué es lo accesorio? ¿Qué es lo que realmente genera una regulación eficiente y qué es lo que le genera sobrecostos a la ciudadanía? ¿No? Eso por un lado en el ámbito normativo. En el ámbito de las leyes, por ejemplo, que también es otro tema, la cantidad de leyes demagógicas y populistas que nos da el Congreso de la República, que es una cosa de locos que el TC nos tiene que estarles enmendando la plana. Ya van 3 veces que el TC le enmienda la plana al Congreso por hacer barbaridades. Yo lo que quiero hacer es crear una comisión ordinaria en el Congreso que se dedique no solo no a producir leyes, sino a derogarlas, a evaluar su efectividad en el tiempo, o sea, digamos, a decir, esta ley ha sido positiva porque le ha reducido los costos de transacción a las personas, o ha sido negativa porque se los ha aumentado, o su impacto en la economía ha sido tal, o ha hecho que se aumente el déficit fiscal en tal, en tal, en tal, y recomendar su derogación al Congreso, ¿no? Hoy día existe en el Parlamento una cosa que se llama la CEMOL, que es la Comisión Especial Multipartidaria de Ordenamiento Legislativo, ¿ya? Pero esta comisión es una comisión, primero no es una comisión ordinaria, es una comisión especial, y segundo, no se le ha dado la importancia política y ha servido básicamente para hacer depuración legislativa de normas que han dejado de ser aplicadas en el tiempo porque digamos, han perdido utilidad, ¿no? Pero eso es muy distinto a que tú tengas una comisión que te diga, oye, esta ley ha hecho que aumente la inflación, esta ley ha hecho que aumente el déficit fiscal, esta ley, entonces, y recomiende su derogación, ¿no? Para que no tenga que ser el Tribunal Constitucional el que nos diga, señores, ustedes, el Congreso no puede aumentar. La hace de segunda cámara el Tribunal Constitucional. Exactamente, hoy día de facto es una segunda cámara, claro. Bien, viéndonos, para cambiar de tema, viéndonos con un sistema de salud fragmentado y con la línea de ideal que llevas, ¿respaldarías la eventual intervención de empresas privadas en la compra y comercialización de vacunas? Claro, por supuesto. Y te digo por qué. Cada vacuna que tú, Rodrigo, si tú, Rodrigo, puedes mañana ir a la farmacia y comprarte tu vacuna y vacunarte, tú con tu dinero, esa vacuna es un peso menos sobre los hombros del Estado. Y es una vacuna adicional más que va a tener el Estado para poder vacunar a alguien con menos recursos y con condiciones de salud más vulnerables que tú. Entonces, una vacuna que te puedas comprar tú es una vacuna menos que va a tener que gastar el Estado en ti y es una vacuna que le va a poder dar a otro ciudadano, ¿no? Que realmente lo necesite más o se encuentre en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, eso por un lado. Y segundo, cuando tú vayas a la farmacia, te compres tu vacuna y te la pongas, no solamente le quitas el peso al Estado, sino también contribuyes a ser un ciudadano más que logra que lleguemos al 70% de inmunidad que necesitamos para alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. Y además es una cama UCI menos que tú vas a requerir en los hospitales para que no te enfermas. Entonces, realmente, si nosotros ponemos todas las esperanzas en la vacunación estatal centralizada, nos vamos a vacunar en 2 años, probablemente, ¿no? En la mayoría de países del mundo se está utilizando la logística privada para aplicar vacunas. En Estados Unidos tú vas a una farmacia y te aplicas la vacuna, ¿no? Y creo que aquí tenemos que utilizar la logística de los privados, tenemos que permitir la comercialización de las vacunas. Mira, y si quieres incluso que la apliquen los privados y que la subvencione el Estado, ¿no? Yo no me opongo a que el Estado pueda incluso subvencionarla, pero deja que la capacidad logística del Estado pueda ser utilizada, perdón, la capacidad logística del sector privado pueda ser utilizada para poder aplicar y entregar a la vacuna a la gente, porque si le vamos a esperar que lo haga el Estado, vamos a acabar en varios años la vacunación. Bien, el Ministerio de Salud mencionó que en caso los privados se logre este consenso de que los privados puedan comprar las vacunas, deben respetar los filtros que ha puesto inicialmente el Ministerio de Salud, vulnerables, de tal edad y demás.
¿Cómo nos aseguramos entonces de la correcta ejecución de las vacunas por parte del sector privado? ¿O no coincides en esto? Mira, no, también se podría hacer de esa manera, ¿no? Lo que te digo es que efectivamente existe hoy día el Estado tiene reguladores. Es más, yo te diría que incluso, ¿quién garantiza que el propio Estado cumpla con sus propias regulaciones? Mira tú hoy día No lo ha cumplido, exactamente. Por eso, porque no lo ha cumplido. Vemos hoy por, el escándalo de por las eso mismo, vacunas. pero justamente porque los incentivos en el sector privado son diferentes y funcionan diferentes, hay incentivos para que en el sector privado, como te digo, no tiene, yo en principio no vería nada malo en que tú puedas ir a la farmacia a comprarte tu vacuna, porque eso lo único que tiene es externalidades positivas en la sociedad. No hay ninguna cosa que perjudique a nadie que alguien lo pueda hacer. Todos los beneficios son positivos, porque reducen cargas sobre el Estado, quien es el verdadero responsable de vacunar a los más vulnerables, a los de menos recursos, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer los ciudadanos es velar porque el Estado verdaderamente lo haga, ¿no? Y que no venga a Vizcarra y la ministra y se vacunen antes que la gente que realmente lo necesita. Bien, ¿no temes que un ideal liberal en el país cause algún impacto negativo a una sociedad históricamente no preparada? Lo que pasa es que la alternativa es el autoritarismo, pues Rodrigo. La alternativa es que alguien decida por ti. La alternativa es que venga un funcionario, un presidente, un dictador y te diga cómo tienes que hacerlo tú. La libertad no es perfecta. Yo acá tengo un cuadrito de libertad atrás mío. La libertad no es perfecta, tiene sus imperfecciones, pero lo que es hermoso de la libertad es que es finalmente tu decisión. Y la libertad viene con responsabilidad y viene con asumir que tú también te puedes equivocar. Y si te equivocas, la fregaste y tienes que asumir tu responsabilidad. Eso es parte de ser libre. Ser libre no es que vas a ir por la vida tomando buenas decisiones y que todo siempre va a ser perfecto, pero finalmente lo lindo de la libertad es que es tu decisión. Es que tú eres el responsable de tu propio destino y no un dictador, no un gobierno, no un funcionario público, ¿no? Y realmente no veo otra alternativa. Yo prefiero mil veces ser libre y equivocarme a que venga otro a tomar las decisiones por mí, ¿no? ¿El elogio de esta tibieza política que vemos, crees que nos ha condenado? Mira, lo que sí yo creo que hay en el Perú, no sé si llamarlo tibieza o no, pero lo que sí creo que hay en el Perú es una ausencia de ideas tremenda, ¿no? Cuando uno ve a los principales candidatos perdón, a los principales candidatos presidenciales, yo digo, oigan, estos señores, ¿por qué quieren ser presidentes de la República? ¿No? ¿Qué cosa quieren lograr? ¿No? No pueden ni hacer los cálculos matemáticos bien de las cosas que proponen. Entonces yo digo, que, ¿para qué quieren ser presidentes? ¿No? ¿Para qué quieren llegar al poder? ¿Tienen algo que quieren hacer? Entonces, y yo siempre he dicho, mira, yo siento una persona de derecha, liberal, que creyendo en la economía de mercado, creyendo en las libertades individuales, ferviente opositor al socialismo. Te digo que para mí es mucho más fácil, digamos, llevarme bien, ya sea con un conservador que tiene ideas bien claritas o con un socialista que tiene ideas bien claritas. Porque cuando tú hablas con esa persona, con un conservador o con un socialista, sabes qué terreno pisan. Puedes debatir ideas. Tú quieres ir para allá, no, yo quiero ir para acá, ¿no? Pero cuando hablas con estos moraditos o lo que fuera, no tienes idea de dónde están parados, no tienes idea de qué cosa piensan. Un día te pueden decir A, al otro día te pueden decir B, al otro día te pueden decir C, y eso para mí es preocupante, ¿no? ¿Existe el centro en la política? Yo creo que el centro es eso, es la ausencia de no tomar una posición, ¿no? Tú crees en la igualdad, crees en la libertad, en la igualdad material, ¿no? En la libertad absoluta, eres anarcocapitalista y crees en la ley de la selva, o crees en el liberalismo clásico, que es el Estado de Derecho. En fin, o sea, yo siento que a veces esta posición de ni chicha ni limonada finalmente no nos lleva a ningún lugar concreto, ¿no? Bien, acerca de otra de tus propuestas, sustraída de varias de las entrevistas que has llevado, la bicameralidad, al menos en la situación en la que estamos hoy en día, ¿no pone en riesgo el tema de la celeridad de las leyes urgentes? Lo que pasa es que, mira, yo creo que la lógica con la que se dio la unicameralidad en los años 90, ¿no? Era esa. O sea, la Constitución del 93 plantea la unicameralidad porque en ese momento lo que se necesitaban era una serie de leyes económicas y de lucha antiterrorismo
que tenían que aplicarse con rapidez, que tenían que aprobarse rápido y el Senado podía tomarse mucho tiempo en debatir estas cosas. Entonces se cambia esa lógica, ¿no? Y también porque evidentemente Fujimori quería tener una sola cámara para él poder controlarla, ¿no? Pero 30 años después, yo creo que la lógica ya no es leyes más rápido, ni más leyes. Como digo, tenemos una maraña de regulación. Yo creo que la lógica 30 años después es necesitamos mejores leyes, necesitamos reflexionar más nuestras leyes, ¿no? Y esa es la razón por la que yo quiero volver a la bicameralidad, porque siempre es más difícil aprobar leyes populistas y demagógicas en dos cámaras que aprobarlos en una sola cámara. Y es más difícil vacarte presidentes en dos cámaras que vacártelos en una sola cámara, ¿no? Además, cuando el Congreso abusa de su poder, como hemos visto en los últimos años, como decía Montesquieu, si el poder tú lo divides para controlarlo, entonces si tú divides el Parlamento en dos cámaras, el abuso del poder es más difícil en dos cámaras que en una sola cámara, ¿no? Tú divides el poder para controlarlo. Entonces, por eso creo que en el contexto que vivimos hoy día la bicameralidad es bien importante. ¿Esta propuesta trae entre líneas un cambio de constitución? Yo, de hecho, no me opongo a los cambios de la a las reformas de la Constitución, mejor dicho, ¿no? Yo creo que el capítulo económico ha sido tremendamente exitoso y hay que mantenerlo, pero en el capítulo político de la Constitución, el capítulo institucional, hay muchísimas cosas que hay que corregir. Que es donde han estado las principales fallas. O sea, uno ve el modelo de libre mercado del Perú en los últimos 30 años y ve que la economía ha hecho su parte. El Perú ha crecido, el sector privado se ha modernizado, la gente ha creado riqueza, hemos creado empleo, la economía ha crecido, pero el Estado no se ha modernizado al mismo ritmo que la economía. Eso se ha traducido en un montón de impuestos que han ido al sector estatal, ¿no? El presupuesto de salud se ha multiplicado más o menos por 6 durante los últimos años, y mira lo pésimo de la gestión estatal en la pandemia, ¿no? Hemos tenido recursos... Eso iba, que el reflejo económico del crecimiento no se ve en modo espejo en la realidad del país. Pero eso no es un problema del modelo económico, es un problema del modelo político, es un problema del modelo de gestión del Estado. Y lo que quiere la izquierda es venir y darle más responsabilidad y más poder al Estado, que no puede ni siquiera administrar la plata que tiene hoy, ¿no? Entonces yo digo, oigan, el problema no es la economía, no es el modelo económico, es el Estado el problema, ¿no? Y hay que cambiar el enfoque bajo el cual funciona el Estado. Yo creo que además no puedes arreglar el problema del Estado si no arreglas antes el problema de la política. Lo que nos ha mostrado los últimos 5 años en el Perú es que esta incesante crisis política de vacar presidentes, disolver congresos, que primero vacas al presidente, luego el presidente disuelve el congreso, luego el nuevo congreso vuelve a vacar al presidente y así, ¿no? Nos ha impedido avanzar tremendamente. Hemos perdido 5 años en peleas tontas entre nuestra clase política por puro oportunismo, ambición, llámale tú como quieras. Y eso ha retrasado enormemente el desarrollo del país, por lo cual necesitamos reformar la política urgentemente para arreglar todos los demás problemas. Y muchas de esas reformas vienen de cambios a la Constitución. La bicameralidad es una de ellas, por ejemplo. Los distritos uninominales que comentábamos hace un rato son un cambio constitucional. Yo además, por ejemplo, quiero introducir el voto voluntario, creo que también eso es una reforma constitucional. Quiero introducir la renovación por mitades del Parlamento, eso también es una reforma constitucional, pero son reformas del capítulo político, no del capítulo económico, ¿no? Bien, entonces no apoyas en todo caso un cambio total de la Constitución. No, yo siempre digo, cuando tú tienes una casa a la que tienes que cambiarle las puertas, las ventanas, no te tumbas la casa para cambiar las puertas y las ventanas, cambias lo que tiene que ser refaccionado, porque finalmente, ¿para qué te vas a tumbar la casa si la casa ha tenido buenos cimientos, ha funcionado bien? Hay que cambiar lo que tiene que ser cambiado, ¿no? No tienes que tumbarte todo el modelo y tirarlo al tacho. Además, dicho sea de paso, sin ninguna certeza de que el resultado de eso va a ser mejor que lo que tenías antes. Porque acordémonos además que los partidos políticos que estarían en la Asamblea Constituyente son los mismos partidos que tenemos hoy. Entonces, esos mismos políticos que usted, señor, lo está viendo en el Congreso, son los que van a hacer la nueva Constitución. Entonces, además no solo te tumbas la casa, sino que tampoco en el interín sabes dónde vas a vivir, por ponerte una metáfora,
¿no? No sabes dónde vas a vivir y con qué materiales se va a hacer la casa nueva y quiénes la van a construir. Te la tumbas sin la menor idea de qué cosa vas a hacer. Bien, ya para ir cerrando, estuviste cumpliendo oficio dentro del Congreso, trabajaste dentro del Congreso durante estos últimos años en donde ha habido significancia en la crisis política, en esta convulsión del aparato de poderes del Estado. ¿Con qué responsabilidad crees que llegan ustedes, los postulantes? ¿Cuánto les pesa la mochila? Mira, los otros dentro de la medida, el Parlamento, a diferencia de un ministerio o de otro, es un colectivo donde toman las decisiones 130 representantes distintos, ¿no? Así como yo no puedo responsabilizar a un congresista del comportamiento del Congreso, yo solo puedo responsabilizar a un congresista por cómo se comportó ese congresista y cómo votó ese congresista, ¿no? Finalmente uno responde por sus votos en el Parlamento. Si tú has votado por una determinada decisión, te hacemos responsable por esa votación, ¿no? Pero uno no puede hacer responsable a un parlamentario, un funcionario, por decisiones que toman 130 representantes, ¿No ¿no? sientes peso en la mochila entonces al llegar al Congreso? No, además porque yo no he sido parlamentario. Yo no he tomado, yo no he apretado el botón, yo aconsejaba, daba recomendaciones, y a veces me hacían caso, a veces no me hacían ningún caso, ¿no? Uno se hace responsable de sus decisiones, de sus votos. Estuviste en el 2019, ¿te pareció constitucional el cierre del Congreso? Independientemente digamos, de que yo haya estado o no haya estado en el Congreso, a mí no me pareció inconstitucional, porque creo que se forzó, a pesar de que, a ver, esa discusión ya la zanjó el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho que fue constitucional, y yo respeto lo que dice el Tribunal Constitucional. Pero en mi opinión personal, creo y sigo sosteniendo que me parece que no fue constitucional, porque yo no soy partidario de esto de la disolución fáctica, ¿no? O pides la confianza y te la dan, o no la pides y no te la dan. Creo que Vizcarra dio una suerte, una especie de golpe. ¿Cómo se llama sentarse ahí con los militares en tomarse una foto? Eso no es una suerte de autogolpe, ¿no? Porque para mí la disolución fáctica no existe, no era algo que se podía aplicar, ¿no? Como te digo, la discusión ya fue zanjada constitucionalmente, pero desde el punto de vista de los principios que yo defiendo, me parece que eso no era lo correcto. Bien, bien, candidato, vamos con unas preguntas ping-pong ya para cerrar con esta entrevista. ¿Cómo qué político quisiera ser? Yo admiro muchísimo a Winston Churchill. Ojalá, aunque está a años luz de mi personalidad, ojalá que pudiera asemejarme. ¿Cómo qué político no quisiera ser? Como qué político no quisiera ser, no sé, como Nicolás Maduro. Si no ingresa en esta postulación al Congreso, ¿volvería a postular? Sí, probablemente sí. ¿Cuál es su serie favorita? Mi serie favorita es una serie de dibujos animados que yo veía de niño, que se llama La vida moderna de Rocco. Tienen que verla porque es buenaza. Por un momento pensé que Chicken Little. No, es una película, pero bueno, Ok, sí. ok, bien. ¿Cuántos libros ha leído? Un número aproximado. Uy, no sé. No tengo no te podría decir el número, no lo recuerdo. ¿Y cuál es su libro favorito? Lo tengo por acá. Los fundamentos de la libertad, de Hayek. Después cuando pase la pandemia, ¿qué es lo primero que harán? Lo primero que voy a hacer cuando pase la pandemia, eh, no lo sé. Probablemente bajar a la playa, no sé. Algo que no he podido hacer hasta ahora en medio del verano. Que todos nos estamos zancochando con este calor sin poder salir. Bien. Estar en la parrafada ha sido. Muy entretenido. Bien, candidato, tiene 30 segundos para convencer a la gente que está viendo esta entrevista que le dé su voto. Mira, yo siempre digo, ¿no? Uno no tiene que coincidir en el 100% de las ideas con uno para votar por uno, ¿no? Si ustedes consideran en el 100% conmigo, tendrían que ser pues mis clones o tendrían que ser yo. Y además yo no recuerdo nunca haber votado por alguien
con el que coincida en el 100% de las cosas, ¿no? Ninguno de mis votos nunca ha sido en esa naturaleza. Pero si ustedes, digamos, sienten que yo puedo representar algunas de las grandes ideas o las grandes líneas directrices en las que ustedes creen que es importante ir al Congreso a defender, porque yo quiero ir al Parlamento no a defender intereses personales o intereses empresariales, sino quiero ir a defender ideas. Yo quiero ir a defender la libertad económica, quiero ir a defender la libertad política, quiero ir a defender la capacidad de los ciudadanos de crear riqueza, de que la lógica sea empoderar al ciudadano y no empoderar al Estado, ¿no? Creo que nosotros los ciudadanos tenemos que defender nuestras libertades, tenemos que además simplificar el Estado, mejorar la gestión, acabar con la informalidad, que además de un problema económico, como dije, es una enorme fractura social, que discrimina económicamente a las grandes mayorías, haciendo inaccesible la formalidad. Quiero ir a cambiar eso, y si ustedes, digamos, creen que esas son las grandes cosas que hay que ir a cambiar y apoyar desde el Parlamento, yo la razón por la que me lancé en esta etapa al Congreso de la República a mis 28 años fue porque yo sentía que nadie defendía estas cosas en el Congreso y que nadie las defiende, y que nadie las está defendiendo, y quiero ir yo a defenderlas. Entonces, si ustedes comparten estas ideas o creen que vale la pena ir a defenderlas en el contexto tan difícil que viene en los próximos 5 años, marquen el trencito y escriban el 14. Y muchas gracias. Bien, candidato, ¿dónde pueden ver más redes sociales? Comenté en el inicio de la entrevista que pareció un influencer porque maneja muy bien sus redes sociales. ¿Dónde pueden ver más propuestas suyas? Mira, yo estoy en el Instagram como Cabero Perú, me pueden encontrar allí. En Twitter y en Facebook estoy como Alejandro Cabero. Y tengo mi página web que es alejandrocabero.pe, donde me pueden ver mis propuestas, mis ideas, un poco mi historia. Y nada, invitarlos a investigar un poco más sobre mis ideas, sobre mis propuestas, investigar también más sobre Hernando de Soto, que es nuestro candidato presidencial, sobre su vida, sobre su trayectoria, sobre sus propuestas, y si se animan, votar por nosotros. Nosotros lo que queremos es ir a defender la libertad, al Congreso, al gobierno, simplificarle la vida a la gente, empoderar al ciudadano y crear en el Perú un verdadero capitalismo popular para los ciudadanos que menos tienen, ¿no? Esa es un poco la propuesta central. Y nada, agradecerles enormemente a cada uno de ustedes, es muy importante para la democracia. Yo siempre digo que en política, un profesor mío, mejor dicho, me dijo en la universidad que la política es como la física, ¿no? Todo vacío se llena. Entonces, si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer, y quizás no con las ideas que nosotros compartimos, ¿no? Candidato, para terminar, no la quería dejar de lado esta pregunta, ¿se ve como un candidato presidencial en unos años? Oh, no tengo la menor idea. Vamos a dejarle a la gente decidir. No tengo la verdad que no tengo la menor idea. ¿Te parece, te parece que tengo rama, te parece que tengo madera de presidente? Lo veo perfilado a un sillón presidencial en unos años. Bien, a nosotros nos pueden encontrar, como @laparrafada y @RodrigoLNA para ver a los siguientes candidatos. Vamos a tener transmisiones en vivo también con algunos para que puedan compartir opiniones. Candidato, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Y por Rodrigo, a dar ti su por la tiempo. invitación. Gracias, Muchísimas cuídense. gracias.